Amados hermanos y hermanas que nos miran por las redes sociales, les saluda desde Llamada Final Indianápolis el pastor Jorge Osvaldo Ramos. Estamos pastoreando aquí en la iglesia en Indianápolis y sirviendo a Dios en este lugar donde nos tiene hermoso. Les saludo yo, la iglesia de Indianápolis, los bendecimos. Damos gracias a Dios porque sabemos de que usted hoy está escuchándonos y le bendecimos. Si usted tiene alguna petición de oración o una necesidad de oración, mándela, envíela, mándenos su mensaje. Tenemos oración en la iglesia el día de sábado en la mañana, así que estaremos orando con ustedes y por ustedes. Tenemos en cada servicio una caja de oración donde ponemos delante de nuestro Dios las peticiones de oración y las necesidades del pueblo de Dios. Quisiera platicar con ustedes en esta tarde, si Dios me lo permite. Mando saludos a mis hermanos hasta México, donde nos miran, en Sudamérica también, hermanos de Colombia, de Ecuador. Los bendecimos, hermanos ahí en Morelos. Hemos tenido un tiempo muy hermoso con ustedes en Tilzapotla, Morelos. Los bendecimos, gracias por habernos recibido, fue de gran bendición. Gracias, mis hermanos, que Dios les recompense grandemente. Quisiera hablar con ustedes, mis hermanos, en este día. He estado pensando un poco, meditando en una pregunta que surgía. Escuchaba por ahí una pregunta que surgía, si los cristianos podían endemoniarse y si los cristianos podían contaminarse. Y me puse a pensar un poco en esto y fui a la palabra, porque la mejor respuesta que podemos encontrar es en la Biblia. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, en Gálatas 5.1, les voy a leer Gálatas 5.1, nos da una palabra de advertencia y se los voy a leer en este día. Dice la palabra: para libertad de que Cristo fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes. Firmes y no os sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Ciertamente ahí está hablando de no volver a ser cautivos o caer en el yugo de la ley, pero quiero marcarlo también en cuanto a la ley del pecado. Hay dos palabras, hermanos, que yo encontré en la Biblia. La primera palabra es la palabra endemoniado. Y esa palabra se encuentra en Mateo 4:24. La palabra endemoniado, hermanos, es la palabra diamonizomai. La voy a leer de nuevo: diamonizomai. Y es la palabra, mis hermanos, del 1139 del Strong. Y dice que significa ser ejercido por un demonio atormentado, endemoniado, una posesión total. Y la siguiente palabra está en Mateo 10.1 y es la palabra acatartos o acatzartos. Es la 169 del Strong, a los que les gusta poder ver estas palabras. Y esta palabra dice que es una partícula negativa, una partícula sucia, impura, lujuria, residuo demoníaco o inmundo. Cuando yo voy a la palabra, me doy cuenta que una vez Cristo nos hizo libres, los cristianos sí podemos contaminarnos. Posiblemente no sea al nivel de donde estábamos antes en el mundo, cuando estábamos totalmente poseídos por demonios, cuando asesinábamos, robábamos, hacíamos tanta cosa mala. Venimos a Cristo, somos libres. Pero podemos caer, mis hermanos, por decisión propia, porque recordemos que el enemigo no obliga a nadie. Dice Santiago que el diablo se mueve en base a nuestras concupiscencias o nuestros deseos. Esto quiere decir, hermano, que el diablo, mis hermanos, una vez venimos a Cristo, pierde el derecho. Y solamente se le da el derecho cuando nosotros voluntariamente cedemos ese derecho al enemigo. Y podemos endemoniarnos, como también podemos contaminarnos con inmundicia. Una de las cosas de la Biblia en Mateo dice que el espíritu inmundo, una vez sale, es un acatartos, es un espíritu, una inmundicia, una partícula, una contaminación. Dice que sale este espíritu, dice que busca afuera lugares áridos, lugares secos.
y cuando regresa busca la casa donde salió un día. Entonces a mí me da una pauta esto, que la casa nuestra tiene que estar llena. Y donde hay agua, los espíritus no entran. Y el agua representa, mis hermanos, tanto la llenura del Espíritu Santo que tenemos que tener como cristianos, pero también representa la palabra, estar alimentados con la Biblia. Si usted recuerda, Jesús peleó en el desierto contra el enemigo en Mateo 4, peleó con el escrito está, o sea, peleó con la palabra. El agua es importante porque los espíritus inmundos no quieren vivir ahí. Bueno, habiendo dicho eso, quisiera platicar con usted en este día de un espíritu que puede ejercer influencia en los cristianos. Y este espíritu, mis hermanos, es el espíritu de Belial. Muchas cosas se han hablado de Belial y yo quiero hablar con usted un poquito de esto. Belial es una de las características del enemigo y puede influenciar a muchos cristianos ya siendo salvos, pero cuando no cuidamos nuestra vida, no cuidamos de tener agua dentro de nosotros, tanto la llenura como también tener, mis hermanos, nosotros, tener la palabra, alimentarnos con la palabra, congregarnos en una iglesia donde se nos enseñe, donde se nos alimente con la Biblia, entonces hay problemas. Si usted se da cuenta, algunos cristianos se alejan de Dios un tiempo, dejan de congregarse, se alejan de la iglesia, dejan de alimentarse del agua y por ende comienzan a actuar de una manera más carnal. Se desaniman fácilmente, vienen a cometer, dicen malas palabras, comienzan a tomar, comienzan en vicios, se convierte la vida en una vida sin agua y por ende se convierte en una vida que comienza a ser antiguamente en una esclavitud como estábamos antes. Entonces Pablo viene y el consejo en Gálatas es: mantenga la libertad en la cual Cristo ya nos hizo libres. O sea, mantengamos la libertad. Quiere decir que el que no mantiene su libertad puede volver a caer en la esclavitud. Y una de las características, hermanos, de los espíritus inmundos, como los demonios, es que se alimentan, mis hermanos, de Belial. Y Belial los manda y vienen, hermanos, y cuando el cristiano, cuando el evangélico no está sólido, no está lleno de agua, no se está congregando, no se está alimentando, viene Belial y le envía estas cualidades. Y aún dentro de la iglesia puede haber gente, y ahorita lo vamos a ver esto, que estando en una iglesia están fríos, o están caídos, o están débiles. Entonces, ahorita lo vamos a ver, y por eso Belial viene y les mete una partícula. No es que los endemonie, quiero aclarar esto, sino que les manda una partícula de suciedad, y comenzamos a actuar basado en esas cosas que han llegado, lo que se le conoce como los dardos de fuego, que hay que combatir, dice Efesios. Entonces manda estas partículas, y como andamos secos de agua, y andamos en la carne, o andamos débiles sin buscar de Dios, esas partículas hacen efecto. Santiago dice que el enemigo viene, y Dios no nos tienta, sino que el enemigo viene y se mueve en nuestra carne basado en lo que está en la carne, que son los deseos. Recuerde usted que el ser humano está dividido en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y en nuestra carne, dice Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Tenemos nosotros los deseos, tenemos nosotros el germen del pecado. Y si nos descuidamos, si no buscamos de Dios, si no nos llenamos de esa agua, con poquito fallamos y nos alejamos de Dios. Entonces viene Belial y nos manda esos dardos. Y esos dardos vienen y toman posesión de uno. No que estemos endemoniados. Por eso le dije que la palabra catartos habla de partículas de suciedad. Entonces comenzamos a actuar en una manera que no es correcta y somos salvos. Quiero comenzar a darle en este día de esto. ¿Quién es Belial? Dice que el nombre Belial, mis hermanos, el nombre Belial significa sin ganancia, inutilidad, destrucción, maldad, impío, injusto, malo, malvado, perversidad, perverso y pestilencial. En pocas palabras, es un destructor. Por eso hay mucha gente dentro de las iglesias cristianas que tiene actitudes de Belial. Hacen cosas basadas en lo que le acabo de describir,
Y son gente salva, gente de Dios, pero que tienen que ser limpios, tienen que limpiarse y llenarse de agua. Entonces, quiero leerle el Salmo 18:4 en este día. Le voy a leer la versión Jubileo para marcarle el inicio a lo que le quiero enseñar en esta tarde. Dice el Salmo 18, dice la palabra, le voy a leer desde el versículo 3. Invocaré al Señor digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Fíjese usted, fíjese cómo está la importancia de estar invocando el nombre del Señor o de estar buscando de Él, ya sea en la enseñanza con el agua de la palabra o también en la oración, que es la agua del Espíritu, que es la llenura del Espíritu Santo. Dice el verso 4 del Salmo 18, Biblia Jubileo. Me cercaron dolores de muerte y torrentes de Belial me atemorizaron. Dolores del Seol me rodearon, me previnieron lazos de muerte. En mi angustia llamé al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Pero vea lo que dice el verso 4, dice, los torrentes de Belial me atemorizaron. Belial, hermanos, es una de las características de Satanás, el Señor lo reprenda. Pero él usa lo que es la maldad, la destrucción, la perversidad, lo perverso, para poder amarrarnos y llevarnos en pos de que actuemos en lo que él quiere. Viene él y nos manda los dardos de fuego, que son los acatartos, las partículas de inmundicia que nos ensucian. Ahora, ¿cuáles son las características que usted podría ver en un cristiano salvo, comprado con la sangre de Cristo, pero que abre puertas, no bebe del agua, no bebe de la salvación del agua, que es la palabra, deja de congregarse, se enfría, deja de orar, deja de alimentarse? Los espíritus que un día salieron, dice que vuelven y ven a ver si la casa está vacía. Y los espíritus, dice, que buscan lugares áridos o lugares secos. Quiere decir, repito, que tenemos que estar llenos de la palabra, tenemos que estar llenos del Espíritu. Por ende, no dejemos de congregarnos, mis amados hermanos. Es importante que estemos en una iglesia. Pero, ¿cuáles son las características de Belial? Yo voy a marcarle algunas, no quiero ser extenso en esto porque el tiempo es muy largo. Dice que una de las características de Belial la encontramos en Deuteronomio 13:13. Le voy a leer, hermano, la versión Jubileo. Dice la palabra, Deuteronomio 13:13 dice, hombres hijos de Belial han salido de en medio de ti, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que nosotros o que vosotros conocisteis. La primera característica que se va a encontrar en Belial es la característica de la idolatría. Recordemos que la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Dios es un Dios celoso. Uno de los pecados, hermano, o el pecado más grande que cometió el pueblo de Dios Israel en el desierto, hermanos, en su éxodo, dice que fue el pecado de la idolatría. Usted puede leer Oseas, usted puede leer Jeremías, y Dios siempre reprende a Israel por lo mismo. Y usted me dirá, mi pastor, pero yo estoy en una iglesia, yo no soy idólatra. Pero según esto, Belial envía también espíritu de idolatría. Y si usted lee el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo que la gente que es avara es una gente idólatra. ¿Qué es una persona que es avara? Una persona que ama el dinero. Para él o para ella es más importante la plata o el dinero. Hay personas, hermanos, que no quieren dar, que nunca quieren despojarse, no quieren darle al prójimo, no quieren darle a nadie, es solo para adentro. Es una persona que tiene un problema con la avaricia. Y tiene un problema con la avaricia porque tiene un problema en su alma. Y ese problema lo causó Belial. Porque una de las características es la idolatría. Y avaricia es, dice Pablo, idolatría. Pero también hay diferentes tipos de idolatría. Puede también ser, mis hermanos, que seamos idólatras también al trabajo. ¿Es malo trabajar, pastor? Por supuesto que no. La Biblia también dice que el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar. Pero podemos también ser idólatras a solamente estar trabajando y nunca dedicar tiempo a buscar de Dios,
a leer la Biblia para tomar el agua, a orar para tomar el agua del Espíritu. Pero también está el otro extremo, la gente que es haragana, que es perezosa. Esa gente tiene un problema de holgazanería, pero también es idólatra de la pereza. Por ende, en esa persona hay un problema con un espíritu de Belial. Hay un acatartos o hay una partícula de inmundicia, aunque no esté endemoniado totalmente, no está poseído por un demonio o por demonios, pero tiene una partícula sucia, la cual hay que lavarla. Y la palabra dice en Salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con su palabra, con guardar la palabra de Dios. Tenemos que comer la palabra, guardar la palabra, vivir la palabra como lo hacía Esdras. Esdras estudiaba la palabra, Esdras enseñaba la palabra, pero Esdras vivía la palabra. O sea que ese hombre bebía agua. Entonces no había lugar en él para que entrara una característica del espíritu de Belial, que es la idolatría. Tengamos mucho cuidado, mis amados, de no idolatrar a nadie, ni al pastor, ni a un apóstol, ni a un ministro. No, vayamos a la iglesia, sujetémonos, amemos al pastor, al ministro, pero no idolatremos a nadie. Los ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús solamente, el autor y consumador de nuestra fe. Segunda característica de Belial, o qué es un espíritu de Belial, es aquel que se infiltra en las iglesias y en el cristiano. Y hay muchos cristianos que tienen características de Belial y hay que limpiarlos de ella. La segunda característica está en Jueces. Jueces 19, 22 al 23, Biblia Jubileo, una vez más, dice la palabra, y cuando estaban alegrando sus corazones, he aquí que los hombres de aquella ciudad, que eran hombres hijos de Belial, cercaron la casa y golpearon las puertas, diciendo al hombre viejo, señor de la casa, saca afuera al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y saliendo a ellos el varón, el señor de la casa, les dijo, no, hermanos míos, os ruego, oiga, hermanos míos, les dijo, o sea que eran parte, que no cometas tal mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan tal locura. ¿Qué le querían hacer a aquel visitante? Lo que le querían hacer era abusarlo sexualmente. La segunda característica de Belial, mis hermanos, es la perversidad sexual. Querían abusar de un viajero, querían practicar algo que era perverso, algo que era en contra de lo establecido por Dios. La segunda característica de Belial, mis hermanos, en muchos es la perversidad sexual. Hay muchos que dicen, pastor, pero ver películas pornográficas no es pecado, estamos casados. Es malo, es pecado. Porque cuando tú vas a la palabra fornicación, la gente cree que solamente es vivir con alguien y no estar casado. Y es algo de cierto. Mire, en nuestra cultura, hermanos, moderna, está de moda vivir con alguien sin estar casado. Eso se llama fornicación. Y por ende es una actitud o es una inmundicia de Belial. Hay que estar casados. Es lo que la Biblia y Dios estableció. Pero no solamente habla de no estar casados. También está hablando, mis hermanos, de aquellas personas que miran pornografía. La palabra, hermanos, cuando habla de fornicación es la palabra porneia. Y ahí está hablando de homosexualismo, de lesbianismo, de bestialismo. Está hablando de fornicación, en no estar casados. Está hablando, hermanos, de todo tipo de perversidad. Aún de la satisfacción propia. Aún de, no quiero decir la palabra porque es demasiado grosera, pero aún de satisfacerse a uno mismo. También eso es perversidad sexual y por ende es una actitud también de Belial. Hay que limpiar a ese vaso. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos siempre parados en una iglesia, estudiando la palabra y llenándonos en la oración del Espíritu Santo. Porque todos venimos de un mundo, venimos de ser endemoniados, venimos de ser contaminados con tanta basura. Y cuando venimos a Cristo somos libres, comenzamos una liberación. Pero ahora Pablo dice en Gálatas 5, dice, manténganse firmes en esa liberación. Entonces la segunda actitud de Belial en un cristiano es la perversidad sexual. Tengamos cuidado de lo que estamos viendo con nuestros ojos. Dice que los ojos son las lámparas del alma. No miremos pornografía. Tengamos cuidado con eso. Estamos en un mundo donde mucho se mira eso. Deja de decir, yo voy a probar a ver cómo me va viviendo con esta persona y después me caso. Eso es una actitud de Belial.
La Biblia dice que somos llamados a estar casados. También el hombre o la mujer que quiera andar con otras personas siendo casado también es una actitud de Belial, de la cual tenemos que ser libres. La tercera actitud de Belial en un cristiano está en Primera de Samuel 1:15 al 16, Biblia del Jubileo. Dice, y Ana respondió diciendo, no, señor mío, mas yo soy una mujer acongojada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una hija de Belial, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Cuando usted ve esta historia, dice que Samuel entra, el profeta entra y piensa que Ana, cuando está llorando ante Dios, está orando, piensa que está borracha y la llama borracha, y eso a ella la ofende porque dice, eso no es cierto. Estoy acongojada, estoy triste, estoy derramando mi alma delante de Dios. Pero ella asimila o aplica la palabra Belial con un vicio, la borrachera. La tercera característica, mis hermanos, de una persona que tiene un problema con Belial es una persona que tiene una borrachera o un vicio. Y usted me puede decir, pastor, pero yo ya no uso drogas. Perfecto, que Dios te bendiga por eso. Yo ya no me emborracho. Correcto, qué lindo que ya fuiste libre de la borrachera. Pero ¿qué tal, hermano, las adicciones modernas, los vicios modernos? Las personas, mis hermanos, que no pueden estar sin un celular. Todo el día tocando el celular. No van a la iglesia por estar en el celular. No buscan de Dios por estar en el celular. Están dentro de la iglesia y están metidos en el Facebook, están metidos en el celular. Hay personas, hermano, que usted puede ver los videos en YouTube, que van caminando por la calle y se caen o chocan porque su mente y sus ojos van metidas en el celular. Yo voy al gimnasio, mis hermanos, y dentro de la sauna, dentro del gimnasio, la gente no puede estar haciendo nada sin estar texteando en el celular. Entonces, una de las características de Belial, hermanos, es el vicio. Y puede ser que el vicio sea el juego, o puede ser también que el vicio sea un celular. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Tú podrías vivir un día, 24 horas, sin tocar un celular? Y si tú me dices, pastor, no puedo, tienes un problema con el vicio. ¿Y qué hay que hacer contigo? Hay que limpiarte, hay que alimentarte con la palabra, hay que alimentarte en la oración, en la búsqueda, tener un tiempo de comunión con Dios para que te llene del agua. Recuerda, no hablo de estar endemoniado, pero sí de acatartos, que son espíritus o partículas de inmundicia. Por eso dice que el espíritu inmundo o el acatarto, dice, sale y va a buscar lugares secos. Y cuando regresa, dice, busca la casa, a ver si está desordenada y vacía. La casa tiene que estar llena de agua. Estando llena de agua, ahí no entran, que es la palabra de Dios, la Biblia, la búsqueda, pero también es, mis hermanos amados, la oración y la búsqueda. El cristiano que quiere ser feliz y lleno en su vida, no estar deprimido, no estar triste, no estar amargado, tiene que buscar de Dios en la oración. Aquí no hay secreto en esto, hermano. No hay que te impongan manos, que te somate la gente orando por ti. No, es un secreto muy sencillo. Vete a la oración y dile, Señor, clamo a ti, llena mi vida de tu agua, de tu presencia. Los vicios es un problema de Belial, es una característica en la gente de Belial. Hay personas que no pueden vivir sin el juego, sin una tecnología. Y voy a ir más allá. Hay personas que tienen vicios como el vicio de la mentira. No pueden dejar de mentir. Tienen un problema con una inmundicia, con una partícula, una catartos que se llama Belial. Te han mandado el dardo de fuego y te ha contaminado. Recuerda esto, mi hermano y mi hermana que me escuchas. El diablo, una vez venimos a Cristo, pierde todo derecho sobre ti y sobre mí. Pero nosotros mismos le damos derecho a él cuando abrimos puerta haciendo cosas que antes hacíamos. Tenemos que limpiarnos, buscar la limpieza, buscar la oración y buscar la palabra, que es lo que nos nutre y nos limpia el caminar. Quiero leerte la siguiente característica de Belial. Estoy manejando la Biblia Jubileo, la JBS, Primera de Samuel 2:12 al 13. Dice la palabra,
Primera de Samuel 2, 12 al 13. Si quieres leerlo conmigo, lo puedes hacer. Dice la palabra. Dice, mas los hijos de Elí eran hijos de Belial. No conocían al Señor. Era la costumbre. Mire, lo increíble de esto, mis hermanos, es de que Elí era sacerdote y los hijos servían en el templo. O sea, estaban en la iglesia, pues, pero dice aquí que no conocían a Dios. ¿Cómo es posible que haya una persona en una iglesia metida y no conozca a Dios? Vea lo que dice aquí. Los hijos de Elí, hijo del sacerdote, no conocían a Belial. Hijos de Belial no conocían al Señor. Era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras la carne se cocía, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos. Usted puede leer la historia, hermano, no le voy a leer todo porque quiero que usted dejarle algo en este día. Los hijos de Elí, hermanos, murieron. Y murieron porque estando en el templo eran hombres indignos, dice una versión, y esta versión dice que eran hijos de Belial. Se habían contaminado con acatartos y se habían endemoniado también, una posesión total. Pero Belial los cazó. Dice la Biblia que el cazador anda cazando almas. Por eso dice Salmos, que nos guarde Dios del lazo del cazador. Belial viene, mis hermanos, y se mete en los hijos de Elí, se alimenta de los deseos carnales que ellos tenían. Estos hombres, hermano, no conocían a Dios. Estaban dentro de una iglesia y no conocían a Dios. A mí me ha dicho gente, me recuerdo una vez que llegó un muchacho a la iglesia y quería tocar el bajo en la iglesia y andaba mal, tomaba, creo que hasta marihuana fumaba. Y me dijo él a mí, pastor, pero en aquella iglesia donde yo voy, ahí sí me permite el pastor. Y cuando yo bajo de tocar el bajo, yo voy y me voy a emborrachar o voy a fumar marihuana. Y le dije, hijo, aquí no es allá. Aquí no estamos en aquel lugar. Y se fue de la iglesia, nunca más regresó a la iglesia. ¿Cuál fue el problema con él? ¿O cuál es el problema de él? Que es un hombre que quiere subirse al altar de Dios, tocar el bajo, cantar a Dios, alabar a Dios y vivir una vida indigna como un hijo de Belial. Era un hombre que no conoce a Dios. El hombre, la mujer que conoce a Dios, cuando cometemos un pecado, cometemos un error, nos vamos a las rodillas y antes de subir al altar pedimos misericordia, pedimos perdón y reconocemos que hemos pecado. Es lo que dice Proverbios 28:13. Entonces, la otra característica de Belial es no conocer a Dios. Aunque estén en una iglesia, quieren tocar lo santo, pero con manos sucias. No quieren agradar a Dios, quieren vivir como quieren. No les importa, hermanos, cómo andan en su vida. Cuando usted mira a un hermano en una iglesia, cuando usted ve a un cristiano que no le importa su vida cómo la vive, vive de aquí, vive para allá, no tiene un respeto, una dignidad por sí mismo y por las cosas de Dios, es una persona que tal vez no esté endemoniada y es salvo o es salva, pero hay que liberarlo de los espíritus acatartos que son inmundicia que Belial les ha mandado y ellos por sus deseos se han contaminado con esos espíritus. Y una contaminación es tocar lo santo estando inmundo, estando sucio, no conocer a Dios. Hay gente que puede estar en una iglesia, pero que no conoce al Señor. Porque el que conoce a Dios trata de corregir su vida en todo. No estoy diciendo, hermanos, que seamos perfectos o que ya no fallemos. Por eso dice Hebreos que vengamos al trono de la gracia, que es, hermano, la misericordia, o que es el propiciatorio donde estaba la sangre del Cordero rociada, que es, hermano, el acceso, que es Jesucristo mismo. Venir y decirle, Señor, voy a subirme a tu altar, voy a servirte en alguna área de la iglesia, voy a cantar, voy a servir en esta área, pero por favor que sea yo digno, no por lo que yo soy bueno o malo, sino por la sangre de Cristo sea alabado, perdóname. Entonces, conocer al Señor es ponernos a cuenta. No conocer a Dios es no importarme cómo vivo y pensar que voy bien y hacer las cosas a mi manera. Característica de Belial, hermanos, sencilla es estar dentro de una iglesia, hermanos, y no conocer a Dios realmente. ¿Por qué? Porque por la vida que llevamos o por los frutos se da cuenta si realmente uno vive como Dios quiere. La otra característica de Belial, que Belial infiltra, recuerdo la enseñanza, Belial, hermanos, es el destructor, es un factor de Satanás. Y manda dardos
y contamina gente, tal vez no endemoniándolos, pero con acatartos o con espíritus inmundos o con inmundicia. Otra de las inmundicias o características de Belial dentro de los cristianos, se los voy a leer en Primera de Samuel 10:27. Primera de Samuel 10:27, Biblia Jubileo dice: pero los hijos de Belial dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Ahí está hablando, hermanos, del menosprecio que hubo hacia Saúl. Otra de las características de Belial, mis hermanos, es de las personas cristianas que menosprecian al ministro de Dios. Hay gente, hermanos, que Dios ha puesto a un ungido. Y puede ser, hermano, el pastor o el ministro más imperfecto de la tierra, pero Dios lo puso. Y dice Judas que detrás de esa persona, de ese vaso, de ese barro, dice que hay una gloria angélica, que es lo que Dios delegó sobre ese ministro que Dios puso. Por ende, menospreciar al pastor o al ministro o la ministra de Dios es menospreciar la gloria angélica. Y por eso dice Judas que muchos han blasfemado en contra de las glorias angélicas. ¿Por qué? Porque hablan mal del pastor, juzgan al pastor, murmuran del pastor, como lo hizo, hermano, como lo hicieron Ana, mis hermanos, como el pecado de Acán contra Moisés. O sea, hablaron mal de Moisés, la hermana de Moisés habló mal de la esposa de Moisés, murmuraron y se llenaron de lepra y los demás murieron. Entonces no era por el hombre, porque el hombre es barro, yo soy barro. Pero ¿cuál es la gloria que Dios puso sobre mí? ¿Cuál es la gloria, hermanos, que Dios sobre mí depositó? Y es una gloria angélica, porque soy un hombre de Dios. Entonces, una de las características que tiene la gente es que menosprecia. A mí me han mandado, hermanos, a pastorear una iglesia en Indianápolis y también otra iglesia que tenemos en Newcastle, que es la prisión. Y Dios quiere que a la par mía haya gente que me esté ayudando. Pero Dios le ha hablado a muchos que me ayuden y no me están ayudando. Menosprecian lo que Dios me dio y menosprecian, mis hermanos, la iglesia y el ministerio. Por ende, tienen una actitud de Belial. Lo siento mucho, es lo que la Biblia dice. Menospreciar a un hombre o una mujer de Dios es igual a estar contaminado con un espíritu de Belial. No estará endemoniada la persona, pero tiene un problema. Tiene una partícula de inmundicia, una catartos, que es, mis hermanos, una partícula de Belial. Menospreciando al hombre o la mujer de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso, porque somos hombres, pero hay una gloria angélica que nos cubre, que es la unción que se le conoce, que es el manto, que es la cobertura que tenemos dentro de la iglesia propia, que es lo que Dios nos ha dado. El ángel ministerial también se le conoce, la gloria angélica. Entonces, cuando la gente menosprecia al pastor en no querer ayudarlo a levantar la obra que Dios le delegó, están menospreciando la gloria angélica. Y por ende Jesús dijo, a ustedes no los desprecian, me desprecian a mí, desprecian al que me mandó a mí. Entonces, actitud de Belial es menospreciar a los hombres y mujeres de Dios. Lo otro, la siguiente característica de Belial la encontramos en Primera de Samuel 25, 17 al 19. Una vez más, Biblia Jubileo. Dice la palabra, ahora pues entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan hijo de Belial que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes y 2 cuernos de vino y 5 ovejas guisadas y 5 medidas de harina tostada, 100 hilos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó en asnos, y dijo a sus criados, id delante de mí, que yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. La siguiente característica, hermanos, es la actitud que tuvo Nabal, a contrario de Abigail. Nabal, hermano, no quería darle nada a David, no quería ayudar a David, no quería alimentar a David y a sus hombres. Mas, sin embargo, Abigail reconoció que David era un hombre de Dios. Entonces, Nabal tuvo una actitud de Belial, no queriendo ayudar, alimentar y aportar para el hombre de Dios y su gente.
Pero Abigail entendió, dijo, no, no, yo no voy a hacer como mi marido. Yo voy a aportar y ayudar al hombre de Dios que es David. Y le trajo todo lo que acabamos de leer ahorita. La otra característica de Belial, mis hermanos, es gente que no quiere ayudar a los siervos de Dios. No solamente menosprecian, como leímos anteriormente, característica de Belial, menospreciar a los hombres de Dios y mujeres de Dios, sino que también no quieren ayudar, aportar a los hijos de Dios. Yo tengo gente, hermanos, en la iglesia, gracias a Dios, que me ayudan, como Abigail, de mucha bendición. Y yo le decía a mi esposa, somos bendecidos. Tenemos una iglesia linda y oramos por esa iglesia diariamente y bendecimos la iglesia porque tengo gente en la iglesia que me ayuda. Quisiera tener más gente para poder crecer más en ayuda y poder trabajar más y que el evangelio se propague a todos lados y trabajar más porque tengo muchas ideas. Pero ha habido gente, hermanos, ha habido gente que se fueron, que no quisieron, dijeron, no, no queremos ayudar a ese hombre, me cae mal, es lo que sea, no importa lo que sea la razón. Pero así como Nabal, no quisieron ayudarme, no quisieron ayudar a un siervo de Dios, dejaron tirado el privilegio, que en primer lugar dejar tirado un privilegio es ser profano, dice la Biblia, y Dios les cobrará eso, porque Dios cobrará al profano dejar tirado los privilegios y lo que Dios les ha dado. Pero bueno, pero la actitud de Belial en Nabal es no querer ayudar o servir al siervo de Dios. Yo me gozo mucho, hermanos, cuando viajo fuera, como ahora que estuve en México, en Morelos, porque todo mundo quiso darme algo, quiso ayudarme, un queso, una comida, una bebida, algo. Y yo me gocé tanto, no por lo que me están dando, que ya era una bendición en sí, sino porque miré en ellos una actitud correcta, una actitud de ayudar como Abigail, de decir, viene un hombre de Dios, sabemos que es un hombre de Dios con su esposa, le vamos a dar, vamos a aportarle. Actitud linda. Mas sin embargo hay gente, hermanos, en ciertos lugares del mundo que no quieren darle nada a un siervo de Dios. Es solo para ellos. Es una actitud de Belial. El hombre y la mujer de Dios, hermano, cuando reconocen a un ungido de Dios, siempre tienen que darle. A eso se le conoce como honrarlo. Cuando llega un siervo a una iglesia de visita a predicar o a ministrar, hay que honrarlo. Porque si no lo honramos, es una actitud de Belial, como la tuvo Nabal. Al contrario de Abigail, tenemos que ser como Abigail, honrar. Pastor, veniste a predicar de lejos, mira, te vamos a honrar, te vamos a dar una bendición. No porque el hombre lo necesite o lo quiera, sino porque es una honra, reconociendo al ungido de Dios que llegó en ese momento o la ungida de Dios. No ayudar a un siervo de Dios, mis hermanos, como me ha pasado aquí a mí en Indianápolis, es una actitud de Belial. Quiero que miremos la siguiente actitud. El siguiente espíritu de Belial o actitud de Belial en un cristiano la encontramos en Primera de Samuel 30, 21 al 22, Biblia del Jubileo. Dice la palabra, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el arroyo de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Entonces los malos y los hijos de Belial, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, pues no fueron estos con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y vayan. Una de las razones aquí, hermanos, vemos que algunos hombres no quisieron ir con David a la batalla, a la guerra. Pusieron excusas, no vamos a ir, esto y lo estamos cansados, lo que tú quieras. Y no quisieron ir. Entonces, una de las características de Belial, hermanos, una de las contaminaciones en las iglesias que hay en los cristianos, es la gente que pone excusas. Todo es una excusa. Si está frío, dice, no voy a la iglesia, no busco a Dios porque está frío. Si están cansados, estoy cansado. Todo es una excusa. Una persona que solo excusas es para buscar de Dios, para ir a la iglesia, para acercarse al Señor, hermanos, es una persona que está contaminada con espíritus de Belial, acatartos.
Una persona que pone excusas tiene un problema serio. Yo le digo a la gente, ¿cómo es que pones excusa para buscar de Dios y para servir a Dios, pero no tienes excusa para trabajar? El patrón te dice a las 5 de la mañana, ahí estás a las 5 de la mañana. Te dice a las 6 de la tarde sales, a las 6 sales. Y no pones razón ni excusa. Pero ¿por qué para buscar de Dios, para llenarte del agua, para congregarte? Porque hay excusas. Una de las excusas más absurdas, hermano, que yo escucho es que fulano, es que mengano. Yo les digo, pero fulano no murió por ti, mengano no dio su vida por ti. El que dio su vida por ti se llama Jesucristo. Síguelo a Él, pon tus ojos en Él y no te desanimas. Pero ¿por qué se desaniman viendo a otro desanimado? Porque tienen problemas en su alma, con espíritus inmundos y hay que limpiarlos. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen esos deseos en su alma y solo buscan una excusa para poder hacerlo. No lo digo yo, Santiago lo dice. Dice que nadie es tentado por Dios sino que es tentado por sus propios deseos que están en su carne. Entonces la gente que solo excusas es, hermano. Está frío, está caliente, hay mucho trabajo, hay mucha comida, estoy con sueño. Solo excusas para buscar lo de Dios tienen un problema con espíritu de Belial. Y son hijos de Dios, porque cuando tienen problemas, corren a buscar a la iglesia, corren a buscar al pastor, corren a buscar la oración. Pero no debe de ser así. El hijo de Dios que está puro, que está limpio, que está libre, busca de Dios en todo tiempo y en todo momento, en las buenas y en las malas, y nunca pone excusas. Todos estamos cansados, tenemos problemas, pero tenemos que seguir buscando, sirviendo a Dios, porque para eso fuimos puestos en esta tierra. El poner excusas es tener una característica de Belial dentro de un hijo de Dios. La siguiente característica, hermanos, quiero darle algo rápido a esto para que le quede claro hoy esto. La siguiente característica la encontramos en 2 de Samuel 20, del 1 al 2. Versión textual. 2 de Samuel 20, del 1 al 2, versión textual. Dice la palabra: pero estaba ahí cierto hombre de Belial, mire usted, llamado Seba ben Bicri, benjamita, quien dio soplido al shofar y dijo: no tenemos parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus dioses. Entonces todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba ben Bicri. Pero los hombres de Judá siguieron fielmente a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Esta característica de Belial, hermanos, es un poquito triste, un poquito difícil de decirla, pero tengo que decirlo, aquí está. Dice que lo que había en esta historia, hermanos, de Seba ben Bicri, lo que había en él era rebelión, lo que había en él era quería usurpar el lugar de David, y que era un hombre desleal. Ay, Dios mío. La deslealtad, la traición, hoy está al orden del día. Gente que caminó con uno, gente que comió con uno, gente que oró con uno, después resultan, hermanos, traicionándolo a uno y siendo desleales. Y esto pasa en todos los confines de la tierra y en todas las iglesias. Cuando hay una persona que es desleal, cuando es una persona que usurpa, quiere tomar el lugar del ministro, del ungido, cuando se rebela, como lo hizo Acán, mis hermanos, cuando quieren robar, hermano, la autoridad, tienen un espíritu de Belial dentro de ellos. Y están, hermanos, contaminados con espíritus inmundos, pero también están en la línea de estar endemoniados también. Una de las características, hermanos, del fin, hablando de escatología, es de que en estos últimos tiempos, así como Judas caminó con Jesús, el cuerpo físico, en estos últimos tiempos vamos a caminar la iglesia de Cristo, el cuerpo místico, vamos a caminar, hermanos, rodeados de Judas. Gente, mis hermanos, que está a la par nuestra, pero que nos aborrecen, que nos odian y traen la traición dentro de ellos. Fíjese que una de las cosas que usted mira en Judas como traidor es que él solo pensaba, hermanos, en los pobres. Él solo pensaba, hermanos, en la necesidad económica. Y eso hay que tener mucho cuidado con ello.
La primera necesidad que yo tengo que ver en la gente no es si es pobre de dinero o no tienen que comer. Tengo que ver cuál es su necesidad espiritual. Y obviamente, atendiendo primero la necesidad espiritual, entonces yo también después, mis hermanos, después yo atiendo su necesidad física. Porque obviamente somos llamados nosotros a ayudar al necesitado y al pobre, también lo dice la Biblia. Pero la prioridad no debe de ser esa. Y la prioridad, mis hermanos, en muchos, Judas, es esa. Es la traición que traen y solo piensan en darle de comer al pobre, porque así pensaba Judas. Entonces, una de las características, hermano, la miramos en 2 de Samuel 20, es la rebelión, el robar y usurpar autoridad y la deslealtad. El que tiene un problema, mis hermanos, el que tiene un problema serio con Belial adentro de sí, es desleal. Yo le digo a la gente, si un día usted se quiere apartar de mi lado, no hay problema, váyase en paz, pero no se vaya hablando mal de mí. No haga eso. Váyase en paz, váyase y trabaje la obra. El mundo es grande y la Biblia dice que la mies es mucha, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha necesidad en todo el mundo. Hay mucho trabajo, pero vayámonos en paz y sin ser desleales y sin ser traidores. Es muy importante eso. Entonces, espíritu de Belial es rebelión, usurpación, deslealtad y traición. La siguiente característica, hermanos, la siguiente característica la voy a ver y voy a ir cerrando el pensamiento del día de hoy. Segunda de Crónicas 13:6 al 7, versión textual. Sin embargo, Jeroboam ben Nabat, siervo de Salomón ben David, se levantó y se rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres ociosos, hijos de Belial, y se impusieron sobre Roboam ben Salomón. Cuando Roboam era joven y apocado y no podía hacerles frente. Otra de las características, mis hermanos, de Belial es la ociosidad. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos escatológicos, donde una de las características de los tiempos finales es donde la gente, mis hermanos, es ociosa. La gente, hermanos, tiene 5 o 6 hijos en este país para que el gobierno los mantenga. ¿Por qué? Porque quieren vivir del gobierno, ser gente ociosa. Y Dios no nos llamó a depender del gobierno, ni a ser ocioso, nos llamó a depender de Él. Toda bendición viene del Altísimo, de nuestro Padre Celestial. De Él viene toda bendición. Entonces, lo que el gobierno hace es gente ociosa, haragana y perezosa. Yo, mis hermanos, en el día trabajo en lo secular, atiendo la iglesia que tenemos en Indianápolis y atiendo la iglesia que tenemos en la prisión. 3 funciones mías. Pero cuando estoy desocupado, me pongo a leer la Biblia, me pongo a buscar de Dios, a sacar estudios para alimentar a un pueblo. Yo busco que mi espacio, hermanos, que mi vida esté llena y ocupada. Porque una vida, hermanos, vacía, con estar todo el día metido en el celular, hermanos, texteando, averiguando la vida ajena, averiguando los chismes del Facebook, me hace ocioso y por ende, hermanos, me contamina. Y por eso hay mucha gente endemoniada y mucha gente contaminada con acatartos o con espíritus o partículas de inmundicia. Entonces, la ociosidad es otra actitud de Belial. Yo quiero ir cerrando, mis hermanos. Tengo más que hablar de todo esto, pero yo quiero hacerte ver el día de hoy. Cuando nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, cuando el Mesías viene a nosotros, Él viene a hacernos libres. Y nosotros tenemos, mis hermanos, nosotros tenemos que continuar viviendo libres. Yo le he dicho a la iglesia, nosotros tenemos que entender de que vamos en una progresión o vamos en una escalada. Dice la Biblia que vamos de gloria en gloria. Dice la Biblia que nosotros tenemos que alcanzar el perfeccionamiento. Quiere decir que vamos en una regeneración. Quiere decir, mis hermanos, que cuando venimos a Cristo somos salvos, pero tenemos problemas todavía en nuestra alma, en nuestro espíritu. Comienza un proceso, hermanos, de regeneración donde vamos escalando para arriba, no para atrás, para arriba, en una limpieza y una perfección. Y para esto se requiere el agua de la palabra y se requiere el agua del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que orar, comunión con Dios y tenemos que comer su palabra, estudiar su palabra.
Recuerde lo que Esdras hacía. Esdras estudiaba la palabra, enseñaba la palabra y vivía la palabra. 3 características de una persona que tiene que tener para mantenerse limpio y para mantenerse puro de la inmundicia y comenzar a escalar en una regeneración hacia la perfección. Nosotros somos llamados, mis hermanos, a ser gente limpia. Les voy a leer un pasaje, mis hermanos, en 2 de Corintios 6:17. Dice la palabra, mis hermanos, en 2 de Corintios, déjenme se lo busco por favor. 2 de Corintios, déjenme buscarlo aquí, mis hermanos. 2 de Corintios 6, versículo 17. Fue lo que le dije, ¿verdad? 2 de Corintios 6, 17, correcto. Dice la palabra. ¿Y qué? Por lo cual dice, salid de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquen cosa inmundo, y os recibiré. Cuando la palabra inmundo es la palabra acatartos. No toquen la inmundicia, no toquen los espíritus inmundos. Recuerde lo que le dije al principio. Los espíritus inmundos, hermanos, son aquellos que salen, dice la Biblia, y buscan lugares secos y áridos. Y buscan y regresan. Entonces, ¿qué tengo que tener en mi vida yo? Primeramente, llenarme del agua, que es la palabra. Llenarme de lo que es la presencia, la búsqueda, la oración. Y tengo que no tocar lo inmundo. Apartarme de la inmundicia o de los espíritus inmundos, las partículas, los acatartos. Nosotros, mis hermanos amados, fuimos llamados para ser salvos, pero también para ser libres y para ser sanos. Recuerde lo que le dije al principio. Hay 2 personas. Está el endemoniado, que es la persona poseída. La palabra es niamonizomai, 11:39, que es una persona totalmente atormentada, poseída. Y está la segunda palabra, que es acatarto, los espíritus inmundos, la inmundicia, que es lujuria impura, residuo demoníaco, inmundicia. Nosotros tenemos que mantenernos limpios porque fuimos llamados a ser libres. Cristo vino a hacernos libres. Belial, hermanos, es sin ganancia, inutilidad, destrucción, maldad, impío, injusto, malo, malvado, perverso, pestilencial, un destructor. Belial lleva a la muerte. Los lazos del cazador, mis hermanos, Belial, llevan a mucha gente a morir. Llegan a mucha gente, hermanos, a mantener una vida sucia. Es bien importante que nosotros hoy en día mantengamos una vida sana, mantengamos una vida limpia y mantengamos una vida, hermanos, de búsqueda de Dios. Yo quiero exhortarte hoy, mi hermano, a que desechemos las actitudes de Belial. Busquemos de Dios, estamos en tiempos finales, Cristo viene pronto, las señales están por todos lados. No veas cosas, no escuches cosas que no te edifican y pon tus ojos en Cristo Jesús, el Señor, el Dios, el nuestro, el todo nuestro, el que dio su vida por nosotros. Quiero dejarte hoy, mi hermano, con este sentir. Busquemos la limpieza, busquemos la santidad, busquemos la consagración. Aléjate de lo que no te edifica. Busca el agua que es la palabra. Busca el agua que es la llenura del Espíritu Santo que nos va a ir limpiando y lavando. Un cristiano que tiene comunión con el Espíritu Santo, hermano, no va a errar. Porque el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y nos dirige qué es lo que tenemos que hacer. Y es lo que la palabra dice. Jesús dijo antes de irse, dijo él, yo me voy pero queda el Consolador y viene él y él los va a guiar a toda verdad. Así que si no oramos, no tenemos entonces quien nos habla, quien nos dirige, quien nos guía a toda verdad. Busquemos de Dios. Quiero orar por tu vida en este día para cerrar esta plática, esta charla. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mis hermanos que me escuchan, que están viendo este canal. Te pido, Padre, por sus hogares, por sus vidas. Trae paz, shalom, a sus vidas, a sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús pongo cada corazón en tus manos. Todo el que me escucha, todo el que me está viendo, lo pongo en tus manos, Señor. Te pido por sus vidas, por sus hogares. Te pido, Padre amado, por sus vidas económicas, en lo material, en lo espiritual y lo físico. Seas tú con ellos. Los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Saludos mis hermanos, los bendigo desde Llamada Final Indianápolis. Persevera, sigue adelante y recuerda que Cristo viene pronto. Bendiciones.